¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos con Rubén Sánchez, secretario general de los consumidores de Facua. Rubén, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Oye, antes de nada, ¿estás considerándote vetado en la Sexta? ¿Cuánto hace que nos meten, ya no tú, sino la Federación o la Asociación de Consumidores Facua? Bueno, sí, realmente en La Sexta no aparecemos en absolutamente ningún programa desde el año 2020. O sea, estamos cancelados en La Sexta, lamentablemente, desde hace 4 años y me parece que es grave. No porque el que yo esté cancelado sea grave, yo soy una persona, es una organización la que lo está, una organización referente en España en materia de defensa de los consumidores, una organización referente de la sociedad civil y son 4 años en los que pasamos del blanco al negro, pasamos de estar todas las semanas en programas como Al Rojo Vivo o Más Vale Tarde, a no aparecer en ninguno y que incluso alguna convocatoria para algún programa se diera y al poco tiempo nos dijeran que no, algo había pasado, alguien había dicho algo y por lo tanto se daban cuenta de que no podíamos estar allí. Y realmente no sabemos los motivos por los que se toma esa decisión. Evidentemente tiene que ser Antonio García Ferreras el que esté detrás. O sea, estamos hablando de una de las asociaciones en defensa de los consumidores más importantes de España, y dices que lleváis años sin aparecer en una de las televisiones mm, de este país. Incluso dices que ha habido programas que os han dicho vais a entrar y a última hora os cancelaban. Sí, realmente pasamos de un momento en el que temas como las subidas de la electricidad provocaban mucho interés en cadenas como La Sexta y en programas como El Rojo Vivo. Yo he tenido una presencia habitual en ese programa con Ferreras prácticamente todas las semanas, hablando de ese y otros muchos temas. No hay ningún conflicto de por medio. Antes de tomarse esa decisión, porque sin duda es una decisión adoptada, no puede ser casualidad que durante 4 años no aparezcamos en una cadena al completo. Hay un punto álgido en Facua que es 2019, finales de 2019, cuando estalla el caso Magrudi. Nosotros desvelamos que hay una empresa cárnica que ha provocado un brote de listeria que está causando incluso muertes en Andalucía, pero también en otros puntos de España se da la intoxicación. Hay una presencia en Facua bestial en medios porque el interés informativo que suscita esa denuncia, la posterior querella que interponemos, lleva a que demos una rueda de prensa al día, llenemos la sala de prensa de Facua todos los días, todos los medios de comunicación están al tanto del tema y a mí me da la sensación de que durante ese periodo empezamos a molestar más de la cuenta a alguien que considera que no debemos estar tanto en los medios de comunicación. Me acuerdo de la anécdota, por ejemplo, de que el propio Miguel Ángel Rodríguez se quejaba en Twitter de que estábamos continuamente apareciendo en Telemadrid, ¿no? Ahí sí tenía mucha más capacidad de quitarnos de en medio. No estamos vetados en Telemadrid, pero desde luego no aparecemos de forma tan habitual como sería lógico para una organización de nuestra envergadura, ¿no? Por tanto, a partir de ahí pasan unos meses y de golpe se da ese apagón en La Sexta. Ferreira sabrá los motivos, pero desde luego me parece que es absolutamente inaceptable, impresentable el que una organización referente de la sociedad civil española no pueda aparecer en un gran medio de comunicación. No sabemos por qué intereses habrá detrás. Ya, pero Rubén, vamos a ver, para que lo tengas claro. Si Miguel Ángel Rodríguez no quiere que aparezcas en Telemadrid, te aseguro que no apareces en Telemadrid. Lo tengo clarísimo. Muy poquito. Dices que seguís apareciendo en Telemadrid, con lo cual te aseguro yo que Miguel Ángel Rodríguez no es el causante. Miguel Ángel Rodríguez de que no estés en la Sexta. Es decir, hemos visto a Miguel Ángel Rodríguez amenazar, por ejemplo, a Esther Palomera y a periodistas del diario.es, eso es así, y con otro tipo de actitudes reprobables y lamentables. Es más, soy de los que considera que después de haberle pillado de esa manera no tiene un sentido que siga con un cargo público, amenazando a periodistas, Absolutamente. pero vamos a centrar el asunto. Si por mucho que Miguel Ángel Rodríguez dijera, si has seguido apareciendo en Telemadrid, que entra dentro de lo razonable, porque sois una asociación de consumidores muy representativa en España y de la que se habla permanentemente, sacáis vuestros informes y demás. Lo raro es que no aparezcas en la Sexta, y te aseguro que si no apareces en la Sexta, la orden la da Ferreras, que es el que decide quién Obvio. entra, quién sale, que por encima haya habido alguien que le haya dicho, no lo sé. Las causas, no sé si es lo de la carne que has dicho, vete tú a saber. Pero lo que es cierto es que sí, pero es uno más de los vetos, de este tipo. Y efectivamente, claro, además hay que recordar, estamos hablando de televisiones que tienen concesiones públicas para gestionar y explotar una licencia de televisión. La gente dice, no, las televisiones privadas, televisión privada, por supuesto que, oye, tiene sus márgenes de libertad, no vamos a imponerle quién tiene que salir y quién no tiene que salir, pero sí que es cierto que hay unos parámetros
a la hora de conceder licencias a las televisiones, pues de pluralidad, por ejemplo, y demás, ¿no? Y de representatividad y todo esto. Entonces, claro, es sí llamativo que dices tú que se vete a una asociación de consumidores tan representativa, porque incluso ha habido veces, cuéntame alguna de estas que os han dicho, vais a entrar y luego han dicho, no, no, que ya no se puede, o cómo es esto. Sí, pero en ese caso fue, por ejemplo, un programa de la Sexta, La Roca, donde cuando saco mi último libro me dicen, oye, sale tal día, te vamos a hacer una entrevista justo esa semana, con más de un mes de antelación. Y ya llevábamos un tiempo bastante importante vetados, ¿no? Y yo les dije, sí, sí, perfecto, cuando queráis voy para allá. Yo sabía que no iba a producirse esa entrevista y efectivamente varias semanas después me llaman de la editorial y me dicen, oye, esto que teníamos programado, no sé qué es lo que habrá pasado, que me han dicho que al final no entras. Bueno, pues yo sabía que no iba a entrar desde el principio. Puede que en ese programa no supieran que existía ese veto cuando me hacen la petición, ¿no? Aquí el problema es sobre todo el motivo y la gravedad. Sobre todo una cadena habla continuamente su máximo responsable de que ejerce más periodismo, quizás que las demás, ¿no? No es periodismo vetar a una organización de la sociedad civil, porque aquí no estamos hablando de vetar a un colaborador. Yo no he sido nunca colaborador de la Sexta, yo nunca he cobrado por participar en ningún programa de la Sexta. Se trata de vetar a una organización ciudadana, igual que si se vetara, pues no sé, a comisiones obreras o se vetara a la PA. De repente, por un determinado motivo que no sabemos cuál es, pero sea cual sea, es grave que ocurra. Yo nunca he tenido un desencuentro con Ferreras, no me he enfrentado a Ferreras, no he insultado evidentemente a Ferreras, porque yo no acostumbro a insultar a nadie en los medios o en las redes sociales, con lo cual ellos sabrán por qué, pero es gravísimo, creo, el que se den este tipo de situaciones, que no es la primera vez que vivimos en Facua, ¿no? Nosotros recuerdo que allá por 2005, también en Antena 3, nos empezaron a vetar y nos tuvieron un año o algo más castigados sin aparecer en los programas de Antena 3 y sobre todo en los informativos, porque denunciamos un caso de contraprogramación, una práctica irregular de haber retirado un programa de la cadena. Eso es una competencia desleal prohibida por la norma y evidentemente denunciamos el hecho. Les molestó que tuviera tanta repercusión mediática esa denuncia y nos hicieron ese castigo. Fue impresentable, sabíamos el motivo y bueno, nos tuvimos que atener a esas consecuencias. Y ha habido otros casos donde igualmente hemos tenido veto, una reducción de la presencia. A veces hemos conseguido resolver hablando con el responsable del medio, pero otras veces no, como es en este caso. Pues en el caso del programa de la Sexta que has dicho, ya te digo yo que en la productora que hace ese programa considerarían que podías entrar, pero luego eso no pasa el filtro de, sí, sí, de arriba, de arriba ¿De de la quién manda? cadena, y ya te digo Está yo por claro. dónde, ya te digo yo por dónde pasa eso. Sí, 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 sí. Bueno, pues si alguien Es muy sabe, burdo, Rubén Sánchez, pero han decidido que Facua no, y sí, sí, es muy burdo, pero es así. La productora pero seguro fueron que con quería que ellos. entraras, pero va Bueno, por pues si ahí alguien el asunto. sabe, Pero claro, si estamos alguien hablando sabe el de, o sea, motivo, tú nos te lo sientes, cuenta. sientes que Facua, Asociación de Consumidores, está censurada en la Sexta, cancelada. Sí, sí, a ver, a mí no me preocupa que Facua, por ejemplo, esté censurada en la página de noticias de estado de alarma, porque eso no es un medio de comunicación, es un medio de bulos al 100%, es un medio donde se cometen muchos actos de difamación y nosotros, de hecho, hemos denunciado en varias ocasiones eso, yo lo he denunciado particularmente, ¿no? Pero cuando hablamos de un medio de comunicación real, efectivamente, una gran cadena que tiene una licencia, que tiene que cumplir con un servicio público, aquí eso no se puede decir que un periódico, es una tele, es una radio y aquí mando yo. No, no, en un medio de comunicación tiene que haber, si no una cierta pluralidad, al menos una mínima ética periodística y una ética que tiene que implicar en dar voz a determinados agentes que merecen voz. Cuando vetas a un agente, lo que intentas también es alterar el funcionamiento de esos agentes de la sociedad civil. Imagínate que en un determinado medio decidieran que únicamente dan voz a un pequeño sindicato y tienen por completo vetadas a las dos principales centrales sindicales del país. Si ese medio tiene una enorme repercusión, es una gran cadena de televisión, eso puede alterar la capacidad de influencia de esos sindicatos, el impacto que tienen, la noción de la gente sobre la existencia y la actividad que tienen o no esos sindicatos y trasladar la idea de que esos sindicatos no hacen absolutamente nada, no trabajan en defensa de los trabajadores, porque si no aparecen en ese medio será por algo. Pues con nosotros ocurre prácticamente lo mismo. A nosotros nos ha sustituido en la Sexta otra entidad, una organización que tiene detrás intereses empresariales, intereses de negocio, cobro de comisiones por parte de empresas, como es la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, y se han alterado las reglas del juego en la presencia mediática de los grandes movimientos de consumidores en este país. Antes teníamos una presencia X, ahora nosotros desaparecemos por completo. El público que ve la Sexta, y a mí antes me veía, por ejemplo, todas las semanas en un par de programas, puede que piense que Facua ya no existe o que ya no hace prácticamente nada, que no tiene una actividad reivindicativa, de denuncia, de crítica al gobierno, etcétera.
Bueno, estamos hablando de alguien a quien le hemos oído ya preparar con el Príncipe de las Tinieblas y con Villarejo campañas de desinformación y decidir que era muy burdo y van con ello. Estamos hablando con alguien que ya ha decidido emprender campañas contra dirigentes políticos directamente, ¿eh? Estamos hablando de alguien a quien oíamos en reuniones en las que se hablaba que incluso iban a darle una, ¿no? Una palabra de esas feas, una leche, una hostia, tal, al presidente del gobierno. Estamos hablando de alguien, vamos a ver, ha habido campañas hasta para ir contra, pues eso sí, contra dirigentes de partidos y todo esto, con lo cual, pues una más, efectivamente, lo cual no justifica que esté bien, no, no, en absoluto. Ni tampoco supongo que quieres decir que Facua sea lo mismo que Comisiones Obreras, ¿no? En importancia, pero lo que sí que es cierto No, que ahí está evidentemente, y ojalá, ojalá. está bien conocer este tipo de prácticas para que la gente pues anote una más dentro de lo que hay. Pero bueno, ahí siguen concediéndole las entrevistas y tal por parte de presidentes y este tipo de cosas. Por cierto, Rubén, tienes también, porque hablando de la libertad de expresión, de la censura, hablando también de bulos, veo que tienes unos cuantos pleitos que has tenido con el tal Javier Negre, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Qué ocurre ahí? Sí, bueno, aquí lo que ocurre con Negre es que me coge cierta manía en un determinado momento, cuando monta su canal, empieza a lanzar bulos sobre Facua y especialmente bulos sobre mí, incluso en su medio se me ha acusado de delitos, de estar imputado en causas judiciales, intenciones, y yo llega un momento en el que más allá de criticar y decir públicamente en redes sociales, por ejemplo, que Negre o en su medio se lo estaban inventando, yo le empiezo a enviar burofaxes o correos electrónicos a Negre diciéndole rectifica o te voy a demandar. Te voy a demandar ejerciendo el derecho de rectificación, ¿no? Y empiezo a hacerlo, empiezo a ponerle demandas judiciales, ya tenemos 4 causas, le he ganado las primeras, hay otra que está todavía pendiente de una sentencia de la audiencia provincial, tras una primera, digamos, sentencia favorable a mí, la sentencia de la audiencia va a salir en el mes de mayo. Hay también una causa en la que Negre nos demanda a nosotros, nos demanda a Facua, porque decía que habíamos difundido un bulo sobre él y lo pierde. Y bueno, es un enfrentamiento lamentablemente continuo, pero yo creo que es importante que cuando alguien, una entidad de la sociedad civil, un partido político, un particular, sufre un bulo, ejerza ese derecho que le da a la ley desde los años 80 a la rectificación, y si no se produce la rectificación, es decir, si no publican su versión de los hechos en el medio, interponga luego una demanda. Además, esto es gratis, ¿eh? No es obligatorio ir con un abogado ni un procurador, porque la ley da el derecho a cualquier ciudadano a presentar un escrito a los tribunales y que se vea el procedimiento defendiéndose solo. Y hay veces, pocas veces, pero ocurre, en las que la sentencia donde se pone de manifiesto que se ha incumplido la obligación de publicar esa rectificación, esa sentencia tiene más repercusión que el bulo en sí, que es realmente lo que me ha ocurrido a mí con Negre, que las mamarrachadas que ha soltado sobre Facua y sobre mí tuvieron una repercusión X en su medio, pero luego las demandas judiciales que le hemos ido ganando han tenido una repercusión muchísimo mayor, y creo que eso ha servido para ayudar a presentar la imagen pública de que Negre es una persona multicondenada por prácticas relacionadas con irregularidades en lo que es el ejercicio de la profesión periodística. O sea, la difusión de bulos, la negativa a rectificar cuestiones que son inexactitudes o mentiras al completo. ¿Representas a una asociación en defensa de los consumidores para defender a la gente que consume información? ¿Qué crees que habría que hacer con los que lanzan permanentemente bulos o protegen a los que lanzan bulos? ¿Qué se podría hacer en España, bajo tu punto de vista? Bueno, yo creo que sobre todo, más allá de eso que se ha hablado y que se trasladó hace unos meses por parte de Sumar, de un cambio regulatorio en las reglas del juego, del periodismo, etcétera, creo que eso es muy complicado, una reforma legal en la que incluso creo que se dio marcha atrás, ¿no? Es muy complicado. Yo creo que lo que hay que hacer primero es ejercer la ley. Tenemos leyes que protegen el derecho al honor, el derecho a la intimidad, a la propia imagen, ley de derecho de rectificación. Hay que ejercer más esas leyes, hay que emprender más acciones judiciales cuando se producen desinformaciones o auténticos bulos. Lo que ocurre es complicado que una persona o una institución esté continuamente yendo a los tribunales, y sobre todo teniendo en cuenta lo que tardan esas demandas en salir adelante, o querellas por injurias y calumnias, pero bueno, tenemos ese instrumento legal. Y luego, por otro lado, tenemos también la concesión de subvenciones a los medios de comunicación. Se habla mucho de que instituciones como sindicatos, asociaciones como Facua, recibimos muchas subvenciones y eso se plantea como algo escandaloso, cuando realmente las recibimos por ejercer nuestra función social, y bastante pobres son las subvenciones, por ejemplo, que recibe Facua, pero también hay subvenciones a medios de comunicación, algunos de los cuales viven prácticamente de esas subvenciones públicas, que es del reparto de la tarta del dinero público para la publicidad institucional, pero que no son más que subvenciones y formas también a veces
bueno, a veces no, muchísimas veces, de controlar voluntades dentro de los medios de comunicación, ¿no? De tener domesticados a ciertos medios de comunicación para que no sean críticos con un determinado gobierno o con el partido político que sustenta un gobierno. E incluso hay medios que se han creado para recibir esas subvenciones y servir de correa de transmisión de los intereses y de los bulos que quieren lanzar determinados partidos, ¿no? Lo estamos viendo ahora con el caso del novio de Ayuso, ¿no? Como hay medios que están intentando vendernos una posverdad que cada vez está más quemada, como que es que hay una persecución contra Ayuso por el hecho de tener novio y no que haya unos delitos reconocidos por esa propia persona que van a ir ya o que están ya en los tribunales. Eso también habría que controlarlo mucho más. El reparto de la tarta publicitaria en el que hay medios muy pequeños que reciben muchísimo más dinero, medios que ya son muy grandes porque tienen una determinada audiencia. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero no se va a hacer. Todos sabemos que no se va a hacer, que partidos políticos de distintos colores, porque no es un asunto únicamente del PP, partidos políticos de distintos colores favorecen y perjudican a determinados medios porque saben que así van a responder a favorecer más sus intereses. Mm. Yo sé que has leído El precio de la verdad, el libro que te envié, el libro que, y sabes que hablamos mucho de esto, que hablo mucho de esto en el libro que he publicado. Hablo de la publicidad institucional, hablo del dinero público que va a los medios de comunicación y donde estarás conmigo, falta transparencia. Hay formas encubiertas de dar dinero a esos medios, a veces no de forma directa, a veces a través de empresas públicas, a través de gestoras que reparten esa publicidad institucional, que es dinero público a fin de cuentas, pero sabes que es uno de los problemas serios que tenemos en este país. Mucha gente a mí en actos públicos, donde presento los libros y conferencias, me dice, me pregunta mucho por esto, ¿eh? ¿Por qué no quitar licencias a medios o a periodistas? Y yo les digo a veces, ¿no? Si es que, a ver, a un periodista le quito la licencia, pero ¿y le vas a pedir que esté lanzando bulos, aunque sean en las redes sociales? Es muy complicado. Lo que habría que hacer es, por ejemplo, Absolutamente. controlar la pasta que reciben, ¿no? De ese libro que has leído tú, Rubén, ¿qué te llama la atención a la hora de proteger al consumidor de información? Pues mira, hay dos elementos. Uno es el que planteas en el libro, ¿no? Cómo hay medios de comunicación que están recibiendo pago por favores prestados o por colocar un determinado tertuliano de un signo político a cambio de publicidad institucional y medios que están siendo castigados por no hacerlo, retirándoles o no dándoles publicidad institucional que merecen porque tienen determinados niveles de audiencia que se han ganado. Ese es un elemento extraordinariamente grave porque sirve para, al final, tergiversar la verdad. Si a un medio le favoreces con dinero público, con dinero que pagamos tú y yo, de comunidades autónomas, de gobierno central, de ayuntamientos, ese medio le favoreces así y encima es un medio de difusión de bulos, estás potenciando el bulo desde el propio gobierno barra partido político que lo sustenta. Eso es un perjuicio grave a los ciudadanos como consumidores de información que están recibiendo información tergiversada, igual que recibimos información tergiversada cuando un determinado medio se pliega a los intereses de un gran anunciante y no da difusión de información relacionada con ese gran anunciante o con el conjunto de empresas vinculadas a ese sector empresarial. Hay medios de comunicación que cuando teníamos el escándalo de las grandes subidas de las tarifas eléctricas hace un par de años, había medios que se posicionaban del lado de las grandes eléctricas, pero a la vez tenían publicidad de esas grandes compañías eléctricas a cascoporro, ¿no? Eso también es tergiversación de la información. Ocultar denuncias por fraudes que planteamos organizaciones como Facua contra grandes empresas porque se pliegan a esos intereses económicos de que es un anunciante que me puede acabar retirando la publicidad, también es un perjuicio al consumidor. Y luego hay otro elemento que me ha parecido muy, muy interesante de tu libro, se ha tocado poco, que es el hecho de que como ciudadanos, como consumidores de información, también tendríamos que hacer un acto de reflexión sobre qué medios elegimos. Muchas veces, demasiadas veces, elegimos al medio que nos va a contar lo que queremos que nos cuente, que va a hablar bien del partido del que somos fans y va a hablar mal del partido al que de alguna manera reprochamos continuamente irregularidades. No voy a decir que en todos los partidos haya corrupción. Contra algún partido se ha intentado en creo 14 ocasiones plantearlo como un partido corrupto y no lo han conseguido, pero en muchos partidos hay cosas bastante lamentables, bastante reprochables. En todos los partidos se producen irregularidades, en todos sitios cuecen habas, como dicen, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que como ciudadanos también tendríamos que tener ese ejercicio de responsabilidad de asumir que si hay un medio que cuenta algo que esté mal por parte de un partido o de un dirigente de un partido que nos guste, al que votemos, pues reflexionemos que se han hecho las cosas mal, seamos críticos con ese partido y pidamos también sanear las prácticas de ese partido. Esa elección que hacemos como ciudadanos y que tú desarrollas bastante en un apartado del libro, me parece muy interesante porque también tenemos que ser mucho más rigurosos nosotros mismos a la hora de elegir la información
que consumimos y la variedad de medios, yo creo, de distintos ámbitos ideológicos a los que acudimos a leer información, sobre todo cuando afecta a determinados partidos políticos o gobiernos. Igual no debemos leer siempre el mismo medio, porque igual nos está recortando algo de información sobre uno u otro partido que nos interesaría leer en otro medio. El Mm. problema es que ese otro medio sea de difusión de bulos exclusivamente o casi exclusivamente. También hay mucha complejidad hoy en día a la hora de saber qué medio elegimos, porque algunos, desde luego, son auténtica basura. Sí, sí. Como digo yo, un partido político no es un club de fans, hay que tener capacidad crítica Efectivamente. con el partido incluso al que votas, aunque le vuelvas a votar, pero lo que haga mal hay que decirlo, eso por una parte, porque si no acabarás siendo un borrego, eso por una, y luego por otra, pues hay medios de comunicación por los que yo directamente ni paso porque no me merecen la pena, porque son lanzadores de bulos. Otros por los que, sinceramente, no me paso y me quedo ahí, porque a veces de tanto jabón que le dan a una parte del tablero, pues ya huele. O sea, hay que también contrastar, porque hay medios que te pueden contar cosas diferentes y quedarte con aquellos profesionales, creo yo, que merecen la pena y que son honestos o que te parecen honestos. Y a la gentuza no la sigas, a la gentuza no la sigas, porque hay gente que se queja de la gentuza que está en los medios, pero luego les sigue. Lo cual no quiere decir que sí, que es lamentable ya de entrada que estén y que sigan ahí. Pero bueno, Rubén, más allá de hablar de la comunicación, me parece muy interesante, como Facua, defensor de consumidores, lo que está pasando con asuntos que afectan a la vida de la gente como la vivienda. Vamos a ver. Yo estoy recibiendo permanentemente ofertas de gente que recopila anuncios que no puede acceder a tener un piso, pues yo qué sé, viviendas de 40 metros en Madrid, auténticos cuchitriles, 1.200 euros al mes. Te pongo este ejemplo y más. Se está presumiendo, por ejemplo, mucho de que va muy bien el turismo, ¿vale? Pero no se está hablando tanto, creo yo, de que al mismo tiempo que va muy bien el turismo, está habiendo cada vez más subida de viviendas en lugares, por ejemplo, turísticos y la gente no puede acceder a un piso en muchos lugares de España y esto está subiendo cada vez más. Sí, se habla mucho de que va muy bien la economía, la macroeconomía, la economía de los ricos, pero a costa, en muchas ocasiones, de que vaya mal la economía de la gente de a pie, de la gente como nosotros. Hay quien no puede acceder a un piso o hay quien paga casi la totalidad del sueldo por el alquiler de un auténtico cuchitril, de una madriguera, ¿no? 1.200 euros por un mini piso que además está en unas condiciones deplorables. ¿Eso cómo se corrige? Bueno, se podría corregir, se podría producir una aplicación de la Constitución, ¿no? De garantizar de verdad el derecho constitucional a tener una vivienda digna o acceder a una vivienda digna. Se han hecho pequeños avances por parte del último gobierno de coalición, es cierto. Se aprobó, por ejemplo, la posibilidad de fijar zonas tensionadas donde se puedan poner límites a los precios de los alquileres, pero eso está en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos. Yo creo que no porque este gobierno haya querido, digamos, escurrir el bulto, quitarse de encima el problema, sino que porque vio que el instrumento legal que tenía era darle esa facultad a través de la ley de vivienda a los gobiernos autonómicos y municipales, porque como gobierno central no lo puede hacer. Se podía encontrar con un conflicto en el que al final digamos, un recurso por parte de algún partido político o por parte de algún gobierno autonómico local le tumbara la ley. Por tanto, se pone el instrumento de que cada comunidad o ayuntamiento decide si declara una zona tensionada. Llevamos ya tiempo con esa norma en vigor, alrededor de un año, y solamente Cataluña ha planteado y además ha presionado al gobierno para que acelerara el protocolo para poder establecer esas zonas tensionadas, ¿no? Solamente Cataluña, de 17 comunidades autónomas, y no trascienden más casos. Nosotros creemos que todas las comunidades se tendrían que plantear esa necesidad imperiosa de declarar muchísimas zonas tensionadas, porque incluso en pequeños municipios hay quien se pasa más de la cuenta con el precio del alquiler. Y para limitar eso, las derechas dicen que es absolutamente aberrante el que se pueda poner tope al precio del alquiler porque es jugar con la propiedad privada, es limitar la libertad que tiene un propietario para hacer lo que quiera con su vivienda. Yo creo que de lo que se trata es realmente de ponderar derechos, ponderar un derecho constitucional sobre el derecho a la especulación. Y el derecho a la especulación no puede ser continuamente algo que se esté protegiendo tanto en nuestro país, porque es lo que más, es uno de los derechos que más se ha protegido en España, ese derecho a la especulación a través de determinadas reformas de leyes que han enriquecido tanto a los que ya eran ricos. Eso por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, más allá de que aquí depende de colores políticos y de que se tenga una mayor o menor voluntad de ese nivel de protección, está aplicar leyes que ya puede cualquiera aplicar para sancionar al que defrauda. Es impresentable que cuando tú te buscas un piso, encima tengas que pagar el peaje de que la inmobiliaria le está haciendo el trabajo al propietario, que cobre a ti también como inquilino, cobre unos honorarios, no sabemos por qué. No sabemos si es por enseñarte el piso, por haber gestionado que firmes el contrato. Ese servicio se lo está prestando el propietario, no a ti. A través de una reforma también de la ley de vivienda, se incorporó en la ley de alquileres, la ley de arrendamientos urbanos, la prohibición
desde mayo del año pasado, de que una inmobiliaria pueda cobrar honorarios al inquilino. Eso está muy bien, es decir, no soluciona el problema de la carestía del alquiler, pero bueno, es un elemento interesante, ¿no? Ya vamos a recortar en 600, en 800, en 1.200 euros lo que nos cuesta alquilar un piso porque nos libramos del pago a la inmobiliaria. Eso está muy bien sobre el papel, sobre lo digital, sobre lo que dice el BOE, pero es que no se cumple. Nosotros recuerdo que al poco de entrar en vigor la ley denunciamos a varias decenas de inmobiliarias que estaban saltándose a la torera esa prohibición. Ha pasado ya casi un año de la entrada en vigor de ese cambio legal. ¿Sabes cuántas multas han trascendido? ¿Sabes cuántas multas han hecho públicas comunidades autónomas o el Ministerio de Consumo? Ni una sola. O sea, no hablamos de que se han aplicado pocas multas. No podemos decir qué pena que solamente se han aplicado 147 multas. No, no, es que ni una sola ha trascendido. Recuerdo que hace poco Andalucía nos comunicó que iba a abrir expediente sancionador ya contra una de las inmobiliarias que habíamos denunciado. Llamamos el otro día y decimos, oye, ¿cómo va el expediente sancionador? Y nos dijeron, no, 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 todavía no está abierto. Hemos propuesto que se abra, ya veremos si se abre o no. Eso es absolutamente impresentable y es el pan nuestro de cada día en el trabajo que hacemos en Facua, ¿no? En las denuncias contra abusos y fraudes, el que denunciamos mucho para que se apliquen las leyes, pero da la sensación a veces de que las leyes están de adorno y que hay administraciones que bien quieren proteger al poderoso, quieren proteger al que defrauda de muchas formas. Una de ellas es mirando hacia otro lado, otra es poniendo multas muy pequeñitas por irregularidades que suponen millones de euros de beneficios. Otra es ocultar, silenciar esas multas que no trasciendan para no perjudicar la imagen de esa empresa defraudadora. Y con esa suma de todos, o de nada, más bien, con esa suma de no hacer lo que hay que hacer, el consumidor en España está muy, muy desprotegido. Ujú. Dos respuestas concisas te pido a dos preguntas muy concretas. La primera, listas de espera van en aumento en España. Ahora mismo una media, según el último dato que hemos conocido, para operarse de unos 4 meses de espera. ¿Qué crees que deben hacer las administraciones para reducir la lista de espera? ¿Qué harías? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es tener buenos gestores, en primer lugar. Buenos gestores que sepan administrar bien el dinero público y lo inviertan en lo público. No se dediquen a regalarlo a empresas privadas que nos dicen que en realidad lo hacen porque van a abaratar el coste, pero es mentira, y que administren tan mal. Yo creo que otra de las cuestiones que hay que hacer es dejarse, digamos, escuchar a quienes entienden, escuchar a organizaciones ciudadanas que pueden tener mucho bagaje ya en el ámbito de la sanidad pública. Hay organizaciones de consumidores, de pacientes, están las mareas, que nos estamos movilizando desde hace muchos años en zonas gobernadas por el PSOE o gobernadas por el PP, donde las cosas se están haciendo mal, ¿no? Hay mucho que avanzar, pero yo creo que en el fondo, las cosas se están haciendo bien desde la noción de quienes gobiernan, en el sentido de que hay un plan. El plan es deteriorar cada vez más la sanidad pública. Y yo creo que donde mejor se está haciendo es en la Comunidad de Madrid. Se está haciendo bien porque el objetivo es deteriorar la sanidad pública. El objetivo es que estemos obligados a contratar seguros privados, que hoy parecen baratos para algunos que dicen, no, si yo tengo cobertura privada por 40 euros al mes, eso no te lo crees ni tú. Cuando tengas un problema de envergadura te van a decir que no te lo cubre. Cuando la sanidad pública esté más deteriorada dentro de 5 o 10 años, ese seguro de 40 euros al mes igual te cuesta 400 al mes. Y llegará un momento en el que la inmensa mayoría de la población no pueda acceder a seguros privados. Miramos el ejemplo de Estados Unidos y nos alarmamos, ¿no?, con cómo funciona allí la sanidad. Pero es un plan, insisto. Por tanto, no creo que se trate solo de malos gestores, sino que a lo mejor están colocando a los gestores ideales para desarrollar ese plan que consiste en enriquecer a veces amiguetes, como ocurre en la Comunidad de Madrid. Qué casualidad, con quien más dinero recibe la sanidad privada en Madrid y a la vez sea pues uno de los principales, digamos, proveedores del novio de Ayuso. Y es un plan, insisto, en el que no es que se haga mal, sino que se está haciendo lo que se pretende. Por lo tanto, hay que tener un ideario radicalmente distinto en quienes gobiernan, y esto viene ya de antiguo, en cuanto a cómo tiene que gestionarse la sanidad pública y abandonar ese concepto de que la colaboración público-privada es maravillosa y que necesitamos de aseguradoras privadas para ayudarnos a gestionar lo público. ¿Sabes cuál es mi punto de vista? Que mientras a veces se dice Madrid, 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 el problema que tenemos con la lista de espera es sí, Madrid, pero también es Andalucía, también es Ah, Castilla sí, y sí, León, por también es supuesto. Canarias, y mientras nos tienen entretenidos con si Madrid, gobierno central, etcétera, yo ya sé que las comunidades autónomas son las que tienen transferidas las competencias de sanidad, también sé que desde el gobierno central se debería hacer más entre todos. Comunidades autónomas y gobierno central es una vergüenza el deterioro de la sanidad pública. Y sí, la externalización en servicios privados se está haciendo en Madrid y en más comunidades. Y es lamentable. Y el uno por el otro, mientras se tiran los trastos, sigue aumentando, cuidado. Es el quinto semestre consecutivo aumentando la lista de espera y dijeron que lo iban a mejorar.
A mí no Y me te vale con inciso en saber que que Ayuso está deteriorando la sanidad pública, vale, sí, pero me preocupa también el ciudadano que vive en Cataluña, en Canarias, en Castilla y León, en Galicia, en Andalucía, etcétera, en todas las comunidades autónomas donde mucha gente ahora está viendo esto y sabe que hay un deterioro de la sanidad pública. Que se pongan las pilas y que hagan algo. A mí no me vale únicamente con que se echen la culpa unos a otros, ¿eh? El modelo es el que hay y uno a veces se llega a plantear, ¿realmente es que no hay capacidad o no quieren molestar a la gente que tiene el negocio de la sanidad privada? Y te diré otra, cuando hablas de la gente que se hace el seguro privado, por desgracia, mucha gente se lo está haciendo porque saca el dinero de donde puede, en algunos casos, de donde puede, porque es que no le ve un médico y le tienen que ver y no le atiende y no le dan cita. Entonces recurre como puede a tener el seguro privado para que le ven. Esa es la desgracia. Más desgracia todavía claro, es aquel que no puede tener el seguro privado porque no tiene, no saca de ningún lado, ni rascando por donde puede. Esa es la desgracia. Ese es el tema. totalmente. Por eso te decía que esto viene de antiguo. O sea, ponemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid porque, como te decía, es donde mejor están haciendo este plan malévolo para cargarse la sanidad pública. Pero esto ocurre en la inmensísima mayoría de comunidades autónomas. Yo que vivo en Andalucía, vengo viendo cómo se produce esa colaboración con el sector privado, esas externalizaciones desde tiempos del PSOE. Que parece que fue en el Pleistoceno cuando gobernaba el PSOE en Andalucía, y parecía que iba a gobernar eternamente, ¿no? Y al final no fue así, pero en tiempos del PSOE, en los últimos gobiernos del Partido Socialista, se estaban cometiendo también aberraciones con la sanidad pública y hubo una movilización ciudadana importante en ese sentido, que ahora continúa también, lógicamente, con el Partido Popular, que de alguna manera continúa o perfecciona ese plan de beneficiar al sector privado. Y está claro que si esto no estalla por completo, es porque tenemos a esa sanidad privada a la que el currito acaba recurriendo porque no le queda más remedio y busca dinero de donde no lo haya para que ahí sí le atiendan. Sí le atiendan, por cierto, cada vez peor. Rubén, alimentos, ¿cuánto ha subido la cesta de la compra en los últimos años? ¿Manejas algún dato que diga de forma escueta durante este tiempo el precio de la cesta de la compra ha subido este porcentaje? Bueno, pues hay un estudio muy reciente de Kantar que dice que en 2 años la cesta de la compra ha subido un 47%. O sea, una barbaridad que lo que está provocando es un empobrecimiento de la población. A la gente le puede subir el salario quizás conforme al IPC, aunque tiene esa suerte, pero una subida tan bestial en la cesta de la compra lo que hace es que nuestro poder adquisitivo esté muy deteriorado. Y no se hace nada. Aquí se podría haber intervenido porque el cuento de la guerra de Ucrania como justificante para todo lo que sube, a mí me parece ya que es demasiado zafio. La gente sabe que están subiendo los márgenes, los resultados que dan empresas como Mercadona aumentando beneficios y aumentando márgenes, están poniendo de manifiesto. Y el gobierno no ha querido intervenir los precios. Y algo que pedimos desde organizaciones como Facua y algo que prevé la ley de comercio de 1996, la posibilidad de poner topes a precios o a márgenes en determinados sectores que estén causando problemas a la población. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues la medida de la bajada del IVA, que nos la sabemos todos. Bajar el IVA no es bajar los precios a lo grande, es una micro bajada que no afecta apenas a la cesta de la compra realmente. Y una que sí estuvo relativamente bien, que fue poner topes a los márgenes. Es decir, más o menos el gobierno viene a decir, hasta ahora que les quiten lo bailado, pero ya no pueden subir más el beneficio en esos alimentos con el IVA rebajado. Pero no se ha aplicado. Nosotros no hemos parado de denunciar que seguían subiendo los márgenes y el gobierno no ha hecho nada. Ha querido mirar hacia otro lado el Ministerio de Agricultura, el de Luis Planas, que prometió controles y no los ha hecho y no hace más que defender a las cadenas de supermercados diciendo que se están ajustando mucho sus márgenes, y tampoco hizo nada el Ministerio de Consumo de Garzón, pese a nuestras denuncias, nos decía que no era de su competencia. Ahora el Ministerio de Consumo de Bustinduy al menos ha dado el paso de requerir a las cadenas de distribución que aclaren cuáles son los precios y márgenes que han ido teniendo a lo largo de todo este periodo, pero fue algo que se anunció, ese requerimiento en febrero, y del que no hay novedades. Me da la sensación de que tenemos una izquierda muy acomplejada, que no se atreve a intervenir en grandes asuntos en los que las grandes empresas se están forrando, en este caso ilegalmente. Y con esos complejos al final no se protege al consumidor, desde luego, se acaba protegiendo al que está cometiendo el fraude. Uno a veces puede llegar a pensar que realmente no se toman determinadas medidas de determinado calado por el poder que tienen. Estamos hablando de grandes, de grandes empresarios, yo qué sé, pues imagínate, en este caso los precios, la alimentación, gente como Roche, Mercadona, te pongo este caso, la vivienda, los fondos de inversión, que también hay fondos, por cierto, en el negocio de la alimentación. Es que la sanidad, pues lo mismo, fondos que están en la Sí, seguridad bueno, privada, bueno, en la sanidad privada. mira, Es que al final sí. estamos hablando de gente muy poderosa y a veces uno se plantea hasta qué punto no hay medidas de calado porque esta gente tiene mucho poder y no se atreven, y el sistema está montado así y hay un momento en el que frenan desde los gobiernos. No sé, es una reflexión que hago. Sí, no, no, sí, yo lo tengo claro, que esa es una de las cuestiones claves, ¿no? El que no se atreven a cambiar el sistema, el modelo económico, no se atreven a enfrentarse a los grandes.
pero ¿por qué no se atreven? ¿A qué le tienen miedo realmente? O sea, cuando tú te ves a un ministro que se dice de izquierdas, que no se atreve a llevar a cabo medidas que él mismo ha aprobado en el Consejo de Ministros, que están en el BOE, que hay una norma que prohíbe tal práctica y una empresa la está cometiendo, y ese ministro ni siquiera se atreve a señalar con el dedo a esa empresa, a decir públicamente usted está cometiendo un fraude, ¿a qué le tiene miedo? ¿A que no haya puertas giratorias en ese sector? Quiero pensar que no, aunque también lo quería pensar de Garzón, y mira al final lo que pasó, ¿no? Fichando por una empresa consultora de intereses de grandes compañías, entre ellas algunas dedicadas al juego. Pero si no es eso, ¿a qué le tienes miedo? Si eres ministro y no haces el trabajo para el que dices que estás ahí, pues no entiendo realmente de qué va la historia. No entiendo por qué te dices de izquierdas si luego no eres capaz de enfrentarte a los que nos están jodiendo la vida, a los ciudadanos que te hemos votado. Imagínate si, por ejemplo, tienen miedo. Me planteo, ¿eh? Otra opción, es otra hipótesis, ¿eh? Aquí no estamos hablando de nada científico. Pues yo qué sé, imagínate que dicen, oye, que esta gente tiene mucho poder, a ver si se van a juntar unos cuantos y nos hacen mucha pupa, ¿sabes? Que esto no sería la primera vez que ocurre en España. Es decir, que los grandes empresarios, grandes potencias, grandes fondos, el poder que Sí, tienen de poner en un brete a un gobierno, en lo económico, está ahí y en el poder, al final, en definitiva, ¿eh? pero, Yo lo digo como pero luego reflexión. No lo tienes... justifico en No, no, absoluto, todo lo sí. contrario, ¿eh? Me parece lamentable porque es una forma de alterar la democracia. Yo creo que mucha gente además lo está viendo y lo tiene ya claro que estas cosas pasan, ¿no? Pero porque pasen no significa que esté bien que pasen y es bueno hablarlas. Pues mira, o no te metas en esto y asume que si quieres cambiar las cosas, intenta hacerlo desde otro ámbito, o asume que si te metes en el gobierno, si logras entrar en un gobierno, si eres ministro y te expones a que los poderosos puedan hacer planes, por ejemplo, para intentar difamarte, para intentar presentarte como el diablo, pues lo tienes que aceptar. Tienes que asumir esa regla del juego en este modelo de sociedad, asumir las consecuencias. Oye, que tenemos alguno que otro que las ha asumido en este país, ¿eh? Y bueno, ahora le irá como le irá, pero desde luego con la cabeza bien alta, de no haberse agachado entre los que eran poderosos y no haberse callado en determinadas cuestiones. Yo prefiero políticos así, que los hemos tenido muchos en la historia de nuestro país, ¿eh? Yo prefiero políticos así, que sepan que no van a conseguir cosas, pero que al menos se atrevan a decirlas, porque si no, si es estar ahí callado y mover dos o tres cuestiones y en el resto quedarte calladito porque te dé miedo a, yo creo que así no se hace bien la política en España y así nos va. Hay una serie de contradicciones. Estamos en tiempos en los que, por ejemplo, se está hablando de la venta de armas y del negocio del armamentístico, y ahora yo estoy observando, pues, bueno, con atención el debate que hay dentro de la izquierda, pero por desgracia, el aumento del negocio del armamento y este gobierno y el anterior viene de atrás. O sea, el incremento que está Sí, habiendo al albur de lo que pide la OTAN, que pide llegar al 2%, ¿no? del PIB de armamento, pues esto está ocurriendo con este Consejo de Ministros y con el anterior, y con el anterior. Y es así, o sea, se está ahí y se traga. Y luego sí, se pueden hacer discursos públicos manifestando una discrepancia. Vale, bueno, menos es nada. Pero lo cierto es que el aumento, por ejemplo, de la venta de armas y de la compra de armas por parte del gobierno viene de atrás. El es deterioro de la sanidad, absolutamente el deterioro escandaloso. de la sanidad pública viene de atrás, Rubén. El deterioro del acceso a la vivienda viene de atrás. Esa es la realidad. Luego se han hecho otras cosas que están bien, cuidado, pues yo qué sé, pues subida del salario mínimo, en fin, medidas. No digo que todo esté mal, pero estamos hablando de asuntos troncales para la vida de la gente, que yo no digo que a lo mejor pudiera haber otro gobierno y fuera peor, pero lo cierto es que estamos hablando de vivienda, sanidad, la venta de armas y Siempre, todo esto siempre que viene, podemos. viene de atrás. Y luego se pueden hacer discursos, sin duda, que los discursos, pues bueno, también tienen su importancia, pero mucha gente dice que hay de lo mío. Y Yo creo sobre que tú todo me has quedo con la cantidad planteado, de gente, ya te he dicho a mí cada vez por las redes, por el Facebook, por el Instagram, aquí en los comentarios del YouTube, mucha gente cada vez más se queja de, pues eso, de que no le ve el médico, de que tardan en verle, de que le cambia la cita, que se la retrasan, gente que está teniendo un problemón para acceder a la vivienda, para alquilarla, que les sube la hipoteca. Esta es la España. Y luego, pues ahí seguimos, pues hombre. Parece que te pego tenemos una que mestilla. movilizarnos mucho más. Tenemos que Por lo movilizarnos menos mucho más. contarlo, por lo menos hay que contarlo. Y si lo Hay que cuentas, contarlo, además, te hay consideran que subversivo. denunciarlo. Ujú, ya. Exactamente, pero hay que salir a la calle, hay que movilizarse, hay que denunciar. Y eso de siempre puede ir a peor también es el mantra de la izquierda hoy en día. Oye, como siempre puede ir a peor, Eh, vótame a mí. No, mira, yo te votaré si tú haces las cosas bien, si no, igual es que ni voto. Eso es lo que van a hacer muchos ciudadanos, lamentablemente, si ven que este gobierno no hace las cosas como las tiene que hacer y que nos dejen ya del mantra de es que luego pueden llegar los que son peores todavía que yo. Pues mira, ya. trabájatelo bien. Yo ahí no me meto, como siempre, yo me quedo en ser un observador y un periodista y cuento lo que veo. Luego ya lo que haga la gente con su voto nunca me ha gustado meterme, ni debo meterme porque no es mi papel. Si es verdad que mi deber es decir que hay aspectos que afectan a la ciudadanía, como los que estamos comentando, y es muy interesante comentarlos, que están ahí y que hay que mejorarlo. Gobierne quien gobierne, sin duda es lo que hay que exigir.
Y oye, y lo contrario sería ser un borreguito. Hay mejoras en materias, hay mejoras en materias. Hay que mejorar mucho más en sanidad pública, en vivienda. Lo que está pasando con las armas es muy llamativo. Ya sé que estamos en el contexto de la OTAN. Sí, es así. ¿No? Yo creo que estoy ofreciendo todos los datos que hay para que la gente se haga una composición del lugar de lo que está ocurriendo o intentamos. Rubén Sánchez, Facua, pues nada, aquí por lo menos en este rinconcito que tenemos hemos podido hablar. Aquí no te veto, ni de hecho hablaremos más, si quieres. Muy bien, Ya, por lo menos, oye, mira, alguna tele más te llaman, a mí ninguna, pero seguimos, aguantamos ahí. Vamos a continuar en esto y gracias por leer El precio de la verdad, Rubén. me ha encantado, me ha encantado. La verdad es que yo creo que es un libro que sirve a muchos ámbitos, ¿eh? A los que somos periodistas y amamos el periodismo, pero también a gente a la que le gusta conocer cómo funciona el mundo de la comunicación. Y yo creo que desvela muchas claves y haces una autocrítica de cómo funcionamos en el mundo de la comunicación y cómo el modelo periodístico que tenemos en nuestro país, pues lamentablemente vive mucho de cómo nos intentan domesticar, no a lo mejor a los curritos, pero sí a los que mandan en los medios, cómo los intentan domesticar y lo consiguen los que manejan el dinero, a fin de cuentas, empresarios y sobre todo también partidos políticos en los últimos tiempos. Pues mira, hay medios de comunicación también de los que se consideran de izquierdas que no les ha debido de interesar mucho el libro porque no llaman para, a diferencia de los cuatro anteriores, para hablar de este libro. ¿Por qué será, Rubén? Algunos hemos pasado a ser considerados ya no convenientes, ¿sabes? En un lado y en el otro del tablero. Es así lo que hay. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tiempo al tiempo. Rubén, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando, ¿de acuerdo? A ti, Jesús, un abrazo. Un fuerte abrazo.